Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 68. Primer encuentro con los piratas. Joren sonrió débilmente y, bajo las únicas miradas levemente sorprendidas del grupo, explicó: Guerra quiere el dinero y el prestigio de despejar el juego. Lo que quiero son las cartas que puedes sacar de Great Island después de despejarla. Nuestros objetivos no entran en conflicto. Pero firmamos un contrato con el señor Vatera, dijo Gon confundido. Una vez que despejamos el juego, cada carta que sacamos le pertenece a él. Joren asintió. Y ese es el punto clave. ¿Quién dice que este juego solo se puede borrar una vez? ¿Nunca has jugado una segunda carrera de un juego? Mientras obtengamos un conocimiento completo de cómo despejar Great Island, podemos acelerar una segunda partida y ganar otra oportunidad para sacar cartas del juego. Vatera solo necesita 2 cartas. Aliento de ángel para salvar la vida de alguien y poción de rejuvenecimiento de la bruja para restaurar la juventud. Una vez que obtenga esas 2 cartas, la próxima vez despejaremos el juego, tendremos una opción. Joren no creía que Vatera continuaría pagando 50.000 millones de yen a cada equipo subsiguiente después de obtener las únicas 2 cartas que realmente quería. Después de todo, el dinero de nadie crecía en los árboles. Por supuesto, si Vatera aún quería más cartas después, a Joren no le importaría despejar el juego por tercera vez. 50.000 millones de yen por Clear no era un mal negocio. Eso aún depende de si Great Island realmente tiene un nuevo juego plus, señaló Killua, planteando otra pregunta crucial. Joren asintió. Exactamente. Es por eso que planeo encontrar a alguien y confirmarlo antes de decidir qué hacer a continuación. Fue una pena que Vatera se negara a permitir que Ciervo Redondo intentara salvar a su prometida. De lo contrario, Joren habría tenido aún más opciones. En cuanto a esperar hasta que ella muriera para que él pudiera abalanzarse después. Eso estaba por debajo de él. ¿A quién le vas a preguntar? Killua preguntó con curiosidad. Los administradores del juego. Joren miró a lo lejos. Tenía 3 posibles candidatos. La primera fue Elena, la administradora que conocieron los jugadores al entrar al juego. El segundo fue Eta, que el administrador encontró al irse. El tercero fue el verdadero jefe final de Isla de la Codicia. Razor. Ya le había preguntado a Elena cuando entró por primera vez al juego. Su respuesta había sido simplemente: por favor, descúbrelo por ti mismo. Así que esta vez, Joren tenía la intención de ir directamente a Razor. Soufravi era una ciudad costera, una ordinaria. Aparte de la brisa salada del mar y el faro que se encuentra a lo largo de la costa, había poco de nota. Joren había venido aquí por su cuenta. No poseía una carta mágica que pudiera traerlo directamente aquí. El viaje en sí no había durado mucho. Para empezar, Soufravi no estaba lejos del puerto. De hecho, antes de venir aquí, había hecho una parada rápida en el puerto y cosechado otro lote de tarjetas de pase. La tripulación pirata de Razor siempre había ocupado abiertamente el área debajo del faro. Afirmaban estar buscando tesoros escondidos bajo el mar. En realidad, estaban custodiando una de las cartas tragamonedas designadas del juego. Parcela de playa. Solo activando la búsqueda pirata adecuada y derrotando a los piratas a través de la historia prevista, los jugadores podrían obtener esa carta. Alguien que llegaba solo como Joren ni siquiera podía satisfacer los requisitos previos de la misión. El requisito era un grupo de 14 personas, el mismo número que la tripulación pirata de Razor. Afortunadamente, Joren no había venido por la tarjeta designada en primer lugar. Vino por Razor. Por un lado, quería saber si Great Island realmente admitía múltiples partidas después de ser aprobada. Por el otro, quería pelear con Razor. Quería ver la verdadera fuerza de Razor y usar esa batalla para superarse a sí mismo más allá de sus límites actuales. Cuando se trataba de perseguir un mayor poder, la locura de Joren no era menor que la de nadie del clan Zenin. Incluso antes de llegar al edificio, 2 piratas con pañuelos bloquearon su camino debajo del faro. Chico, lárgate de aquí. Vuelve a casa y bebe la leche de tu mamá.
Al pirata claramente no se le había enseñado ningún modal en absoluto. Joren tenía una forma igualmente directa de tratar con personas así. Si la violencia pudiera resolver el problema. ¿Por qué desperdiciar palabras? ¡Ban! Sonó un sonido nítido. El corpulento pirata fue lanzado por el aire con un solo puño, estrellándose directamente contra la habitación detrás de él. Con un fuerte estruendo, su gran cuerpo volcó mesas y sillas, provocando que todos los piratas que estaban adentro y que habían estado jugando a las cartas se pusieran de pie. Estoy aquí para ver a tu jefe. Frente a las furiosas miradas de los piratas reunidos, Joren no mostró el menor rastro de miedo. En cambio, dio un paso al frente. Su aura estalló, abrumando a todos los piratas presentes solo a través de la pura dominación del aura. ¿Tienes una boca grande? No. Naturalmente, había exaltados entre los piratas. El orador asumió una postura de boxeo incluso mientras hablaba. Pero Joren vio claramente que en el instante en que se formó la postura, el puñetazo ya había sido lanzado. El puño se desvaneció en el aire ante el pirata. Un instante después, reapareció directamente debajo de la barbilla de Joren. El pirata claramente tenía la intención de terminar la pelea con un uppercut repentino. Cada movimiento, sin embargo, ya había sido leído por Joren. Incluso ese puñetazo de deformación espacial, impulsado por emisión, no logró escapar a su percepción. Desde que activó Gyo, Joren lo había mantenido enfocado en sus ojos sin interrupción. Podía ver claramente el flujo del aura del pirata. En el momento en que se lanzó el puñetazo, Joren simplemente se movió de lado y esquivó. Aunque no recordaba la habilidad de todos los piratas, aún conservaba algún recuerdo de este luchador en particular. Combinado con lo que reveló Gyo, ya había entendido los conceptos básicos de la técnica Nen del hombre. El corazón del pirata se hundió. Nunca había imaginado que su golpe supuestamente imbatible pudiera ser esquivado. Su oponente era incuestionablemente más fuerte que él. Aún así, su bombardeo no se detuvo. Al mismo tiempo, dos piratas más se precipitaron hacia adelante desde el interior de la habitación. Uno era alto y delgado, su cuerpo envuelto en una aura densa. Cuando lanzó una patada voladora, una gran cantidad de aura se acumuló en su pierna, lo que hizo obvio que tenía la intención de terminar la pelea con un solo golpe. El otro era enorme y pesadamente construido. Cargando con los dos brazos abiertos y una sonrisa salvaje en su rostro, claramente tenía la intención de aplastar a Joren en un abrazo de oso. Joren de repente se agachó. Bajo sus pies se extendía la enorme sombra proyectada por el edificio al sol de la tarde. Nen oscuro, como una sombra, envolvió la mano que colocó en el suelo. En el instante en que su Nen tocó la sombra del edificio, Joren lo agarró como si agarrara una manta. La consecuencia fue inmediata. Mientras tiraba hacia arriba de la sombra del edificio, el suelo frente a él se deformó violentamente junto con él. La tierra se elevó como olas oceánicas hacia los piratas que estaban encima de ella. La primera víctima fue el pirata corpulento que cargaba. El terreno convulso lo volteó de cabeza. Luego vino la patada voladora, seguido por el golpe de deformación espacial. Sin embargo, ambos ataques golpearon la cortina de sombras que Joren había arrancado del suelo. La sombra en sí no mostraba signos de daño. En cambio, el pirata que lo pateó fue arrojado hacia atrás junto con la ondulante cortina de la oscuridad. Solo el boxeador reaccionó a tiempo. Su expresión se volvió sombría cuando retiró el puño y se retiró, evitando por poco el mar en expansión de sombras ondulantes bajo sus pies. Luego, inmediatamente lanzó otro puñetazo. Esta vez apuntó directamente a Joren, quien todavía sostenía la sombra desgarrada en sus manos. Capítulo 69. El retador. Los piratas estaban bien entrenados. Más importante aún, trabajaron juntos sin problemas. Esa fue la evaluación de Joren mientras bloqueaba sus ataques. Quieto. No fue suficiente para derrotarlo. Giró y tiró bruscamente. Con un fuerte rasgón, arrancó otra gran sección de la sombra del edificio del suelo detrás de él. Como un lienzo macizo, se juntó en sus manos antes de barrer hacia el puño que había aparecido de la nada una vez más. ¡Mierda! El pirata que lanzó el puñetazo se dio cuenta instantáneamente de lo que estaba sucediendo. Pero ya era demasiado tarde. La retorcida cortina de sombras se había envuelto alrededor de su puño. Más importante aún, la distorsión no se detuvo simplemente porque le había atrapado el brazo.
Justo cuando el desastre estaba a punto de ocurrir, una pelota de voleibol salió disparada desde lo profundo del edificio detrás de ellos a una velocidad asombrosa. El voleibol estaba fuertemente impregnado de nen. Se precipitó hacia adelante con una velocidad aterradora. En lugar de rescatar al pirata, parecía más bien que tenía la intención de atravesar directamente tanto la sombra como el puño atrapado del pirata. Joren frunció ligeramente el ceño. Dando un paso atrás, soltó el puño del pirata de la sombra retorcida y, con el mismo movimiento, giró la cortina de sombras hacia la pelota de voleibol entrante. Su cuerpo giró. Le siguió la cortina de sombras. Usando una fuerza que redirigía una gran fuerza con un mínimo esfuerzo, desvió la pelota de voleibol completamente de su trayectoria original. Se estrelló contra el suelo con un estruendoso estruendo. Excelente habilidad. Un hombre de constitución poderosa vestido con ropa deportiva salió lentamente del edificio detrás de los piratas. Su ropa deportiva acentuaba perfectamente su físico musculoso. Sus ojos entrecerrados perpetuamente hacían imposible saber si estaba mirando a Joren o en la cortina de sombras en manos de Joren, ahora desplegada una vez más y ondeando con la brisa del mar como una vela. También fue la primera vez que Joren usaba su habilidad sombra contra un oponente real. Había peleado con Biscuit antes, y los resultados habían sido prometedores. Especialmente contra cazas de corto alcance, la técnica representaba una enorme amenaza. Ahora, contra los piratas, demostró plenamente sus capacidades ofensivas y defensivas. Ni siquiera el explosivo ataque de Razor había atravesado la defensa de la sombra. En cambio, Joren simplemente había torcido la sombra misma, redirigiendo el ataque. Quieto. Mientras sostenía la cortina de sombras, Joren podía sentir claramente que su aura se agotaba a un ritmo alarmante. Con poco más de 3000 aura, mantener el combate sombrío no fue fácil. A medida que mejoraba su dominio sobre Nen, también lo hacía su control del aura. Incluso manteniendo simultáneamente técnicas avanzadas como Ken, Ryu y Gyo, consumía solo alrededor de 7 aura por segundo. Aunque eso aún no era perfecto, era el límite de lo que podía lograr actualmente. Pero una vez activó su habilidad de sombra, el consumo se duplicó inmediatamente. Simplemente mantener la cortina de sombras costaba aproximadamente 14 aura por segundo. Usarlo para atacar o defenderse aumentaba aún más el consumo. Según la estimación de Joren, podía mantener un combate sombrío de alta intensidad durante solo unos 3 minutos. Ahora que Razor había aparecido, Joren simplemente soltó la cortina de sombras, permitiendo que se hundiera de nuevo en el suelo. Contra Razor, Sunen por sí solo no era suficiente. Por otro lado, Razor era el oponente perfecto para probar devorar sombras. Cuando Razor vio a Joren soltar la cortina de sombras, asumió que el tipo no tenía intención de continuar la pelea. Al segundo siguiente, sin embargo, sintió una oleada aún más feroz de intención de batalla irradiando de Joren. Y esa intención asesina, estaba dirigida directamente a él. Entonces el niño no vino aquí por la tarjeta designada después de todo. El pensamiento pasó por la mente de Razor. ¿Quién eres tú? Razor preguntó sin rodeos. ¿Y por qué estás causando problemas aquí? Escuché que eres fuerte. Los ojos de Joren permanecieron fijos únicamente en Razor. Así que vine a desafiarte. Razor frunció el ceño. ¿Has venido a defender a estas personas? ¿Para sacarnos a los piratas de Soufravi? Joren parpadeó sorprendido antes de asentir. Eso es correcto. Ya que Razor quería mantenerse en el personaje como NPC. Joren decidió seguirle el juego. Un novato de sangre caliente. Razor lo etiquetó silenciosamente como tal. Aún así, ese era en realidad uno de los desencadenantes de misiones previstos. Después de todo, los piratas que ocupaban Soufravi se habían convertido durante mucho tiempo en una amenaza para la ciudad. Incluso Antokiba ofreció una recompensa por ahuyentarlos. Sin embargo, la búsqueda en sí misma no fue nada fácil. Incluso después de despejarlo, los jugadores no recibirían parcela de playa directamente. En cambio, los piratas se irían, revelando solo la ubicación donde se podía obtener la tarjeta. Si alguien realmente adquirió la tarjeta después dependía completamente de la suerte. La búsqueda en sí tenía un sentido del humor bastante malvado.
Los jugadores impulsados por la justicia, o aquellos ansiosos por recompensas rápidas, podrían fácilmente terminar haciendo todo el trabajo duro solo para que otra persona coseche los beneficios. Razor lo había diseñado así por una razón. Quería hacerle una broma a Jin. Ese hombre siempre pareció disfrutar más del viaje que del destino. Razor realmente había querido ver si Jin finalmente perdería la calma después de ser engañado. Desafortunadamente, antes de que alguien desencadenara ese resultado, Jin ya había abandonado el juego. Bien. Razor estiró su cuerpo. Resolvamos esto con un juego adecuado de Dodgeball. Si ganas, mi tripulación y yo abandonaremos Soufravi. Si pierdes, no te pediré mucho. Solo limpia la arena y nuestro barco pirata. ¿Qué tal eso? No me interesa. Joren rechazó la propuesta sin dudarlo. Se supone que son piratas. Entonces, ¿por qué actúas como atletas? Vine aquí a pelear. ¿Y quieres que juegue a la pelota? Una aura peligrosa comenzó a emanar de Razor. ¿Estás seguro? Absolutamente. El aura de Joren cambió instantáneamente. Su calma se transformó en algo escalofriante. Energía maldita. Una energía maldita de color blanco azulado pálido envolvía todo su cuerpo. Al mismo tiempo, Divine Dog emergió rápidamente de la sombra bajo sus pies. La expresión de Razor se puso seria. Por primera vez desde que se creó Beed Island, sintió un peligro genuino. Esa realización encendió su propio espíritu de lucha. La razón por la que siempre había propuesto partidos de Dodgeball era simple. Todos los jugadores que lo alcanzaron habían estado demasiado débiles. Ninguno de ellos valía la pena pelear en serio. Mi nombre es Razor. Miró directamente a Joren. ¿Y el tuyo? Joren. Entonces déjame preguntar una vez más. ¿Estás seguro de que quieres resolver esto a través del combate? Podría matarte accidentalmente. Si eres capaz de hacerlo. Joren respondió con absoluta confianza. Muy bien. Razor asumió una postura de lucha. ¿Dónde haremos esto? ¿Dentro de la arena, o aquí mismo? Incluso mientras hablaba, ya se había preparado para la batalla. Los piratas, al escuchar las palabras de Razor, se retiraron inmediatamente a una distancia segura. Cada uno de ellos miró a Joren con asombro. Todos los piratas allí habían sido golpeados hasta la sumisión por Razor. Incluso ahora, sus vidas permanecían enteramente en sus manos. Nadie entendía la fuerza de Razor mejor que ellos. Sin embargo, este tipo imprudente en realidad había rechazado el desafío de Dodgeball comparativamente pacífico de Razor. Y en su lugar eligió una pelea donde la muerte era una posibilidad muy real. Si era simplemente un tonto, o si realmente poseía tanta confianza. Ninguno de ellos pudo decirlo. Capítulo 70. Joren contra Razor. Cambiar el campo de batalla no era necesario para Joren. Así que en el instante en que sintió que Razor estaba listo para pelear, hizo el primer movimiento. Levantando una mano, hizo el gesto de invocación de la gran serpiente. Al mismo tiempo, Perro Divino se abalanzó hacia Razor. Dos bestias vestidas con uniformes deportivos se materializaron junto a Razor casi al instante. En lugar de parecerse a jugadores de Dodgeball, se parecían a jugadores de rugby. En el momento en que aparecieron, cargaron de cabeza contra el perro divino que se acercaba. Pero en ese mismo momento, de la sombra que Joren se había extendido silenciosamente por el suelo, surgió la enorme gran serpiente. Sus mandíbulas se abrieron de par en par mientras se lanzaba directamente hacia la cintura de Razor, claramente con la intención de morderlo limpio por la mitad. Sin embargo, antes de que la serpiente pudiera alcanzarlo, Razor ya se había retirado mientras recogía una enorme bola de aura en una mano. La esfera brillante brillaba como un sol en miniatura. En el instante en que dejó las yemas de sus dedos, la retirada de Razor se transformó sin problemas en una púa de voleibol. Con fuerza explosiva, golpeó la esfera del aura directamente hacia la boca abierta de la serpiente. El proyectil era increíblemente rápido. La gran serpiente reaccionó justo a tiempo, cerrando las mandíbulas antes del impacto. ¡Boom! La esfera del aura arrojó a la serpiente directamente al suelo. Sin embargo, en el momento en que Razor completó su ataque, Joren emergió de detrás de la gran serpiente. Su cuerpo giró por el aire cuando una devastadora patada de hacha descendió directamente hacia la cabeza de Razor. La patada nunca aterrizó.
Otra bestia nen apareció de repente ante Razor y bloqueó sin esfuerzo el golpe con un par de manos enguantadas y guantes de béisbol. Por el rabillo del ojo, Joren también notó que Razor ya estaba reuniendo otra esfera de aura detrás de la bestia nen. The Guardian cambió de postura. El nuevo proyectil aura se disparó hacia adelante desde atrás. Una vez más, falló. Porque justo antes de que se lanzara el ataque, una larga lengua envolvió la cintura de Joren, sacándolo de la zona de explosión. La esfera de aura se elevó hacia el cielo antes de explotar en lo alto. Joren aterrizó sano y salvo en el suelo con la ayuda de Toad. La gran serpiente ya había desaparecido. Mientras tanto, Perro Divino seguía enfrascado en combate contra las dos bestias nen de Razor. Joren cambió los sellos de mano una vez más. El sapo recién convocado desapareció de nuevo en las sombras. En cambio, una abrumadora marea de conejos escapó de debajo de los pies de Joren. Innumerables conejos blancos brotaron como un pilar imponente, inundando hacia Razor. Esta vez, Joren no puso límite a los números de Ravid Escape ni a su propia producción de energía maldita. El resultado: todo el campo de visión de Razor se volvió nada más que blanco. El interminable torrente de conejos se precipitó no solo hacia Razor, sino también hacia las bestias nen que luchaban contra Perro Divino. Al ver avanzar el mar de conejos, la expresión de Razor apenas cambió. Solo la esfera de aura que se formaba en la punta de sus dedos se hinchó repentinamente. Una inmensa cantidad de aura convergió en el proyectil. En un abrir y cerrar de ojos, se expandió del tamaño de un puño al de una mesa redonda. ¡Bam! Razor golpeó su palma contra ella. La gigantesca esfera de aura se disparó contra la horda de conejos. ¡Bum! Conejo tras conejo desaparecieron bajo la tremenda explosión. Sin embargo, Razor notó algo más. Debajo de la explosión, un charco de sombra negra se extendió rápidamente por el suelo como tinta derramada. Sus ojos se agudizaron. Otra esfera de aura se formó inmediatamente en la punta de sus dedos. Pero antes de que pudiera disparar, Joren salió de la sombra debajo de la explosión y giró su brazo violentamente hacia Razor. Instintivamente, Razor esquivó. Aún así, era demasiado lento. Una delgada línea de sangre floreció en su brazo. Mirando de reojo, vio una nueva barra tallada en su antebrazo. Volviéndose hacia Joren, la mirada de Razor se centró en las manos del joven. Sus dedos habían cambiado por completo. Más largo y nítido. Se parecían mucho más a las garras de una bestia salvaje que a las manos humanas. Joren, mientras tanto, todavía se estaba aclimatando a su estado transformado. Después de desatar Ravid Escape, inmediatamente recordó a Perro Divino. Luego, usando su habilidad nen, comprimió tanto al Perro Divino negro como el Perro Divino blanco en una esfera antes de fusionarlos en su propio cuerpo. Dentro de la técnica de las 10 sombras, solo Mahoraga podía fusionarse de alguna manera con su invocador. La rueda de Mahoraga sincronizó completamente el Shikigami, la técnica y la energía maldita del hechicero. Ningún otro Shikigami poseía esa habilidad. En cuanto al método de Sukuna de manifestar solo parcialmente un Shikigami para tomar prestadas sus habilidades. Eso exigía un dominio absoluto tanto de la energía maldita como de las técnicas malditas. Joren aún no era capaz de eso. Entonces, la solución más simple fue usar su habilidad Nen como sustituto de la rueda de Mahoraga, permitiéndose fusionarse completamente con un Shikigami y heredar todas sus habilidades. Más importante aún, este método ofrecía una ventaja que los préstamos ordinarios de capacidad no ofrecían. Podría acumularse. En la actualidad, sin embargo, fusionarse con ambos perros divinos ya era el límite absoluto que su cuerpo podía soportar. Para aumentar ese número en el futuro, necesitaría adaptarse gradualmente al proceso de fusión y continuar fortaleciendo su cuerpo físico. La mayor fuerza de los perros divinos siempre habían sido sus garras. En la historia original, después de que Perro Divino Blanco muriera, su poder fue heredado por el otro perro divino, cuyas garras eran lo suficientemente poderosas como para atravesar las defensas del espíritu maldito de grado especial Anami. Ahora que Joren se había fusionado con Perro Divino, ya no necesitaba acuchillar físicamente a sus oponentes. Simplemente balanceando sus manos con garras, liberó cortes afilados de energía maldita. Mejor aún, Joren ya podía decir que esta era solo la aplicación más básica de las habilidades de Perro Divino. Dado el tiempo suficiente, confiaba en que podría desarrollarlos mucho más.
Mirando la herida en el brazo de Razor, Joren sonrió. Pero aún así no fue suficiente. Un ataque de este nivel nunca mataría a Mahoraga. Tenía que volverse aún más fuerte. Tuvo que crear ataques que superaran a este. Con ese pensamiento, Joren explotó hacia adelante. Sus pies aplastaron el suelo debajo de él mientras aceleraba tan rápido que su cuerpo se volvió borroso en una imagen residual. Razor entendió exactamente dónde estaba su ventaja. Él era un emisor. El combate de medio y largo alcance era su fuerte. Bajo ninguna circunstancia podía permitir que Joren acortara la distancia y lo obligara a un combate cuerpo a cuerpo. La bestia en número 13 y la bestia en número 14 se materializaron simultáneamente. Los dos se fusionaron instantáneamente. Una bestia en mucho más grande tomó forma frente a Razor. El número que se muestra en su cuerpo cambió a 27. Una combinación que nunca había aparecido en el manga original. La bestia en fusionada no. 27 inmediatamente golpeó un puño contra el suelo. Joren lo vio todo. En ese instante, tenía dos opciones. 1. Salta al aire y evade la onda expansiva creada por el golpe. 2. Sumérgete en las sombras y viaja a través de ellas. Él eligió lo primero. Porque ya había usado Shadow Travel una vez. Por el momento, solo existían 3 sombras cercanas. La suya, la de Razor y la sombra proyectada por la bestia Nen de Razor. Si entraba en las sombras ahora, Razor podría predecir fácilmente exactamente dónde emergería y atacar en consecuencia. Por supuesto, cargar desde arriba conllevaba su propio peligro. Joren ya había visto 5 esferas de aura formándose simultáneamente sobre los dedos extendidos de Razor. Fue una estrategia abierta. Se le planteó deliberadamente un dilema. La sonrisa en el rostro de Joren solo se amplió. ¿Por qué esquivar? La respuesta correcta era aplastarlo de frente. Joren aceleró una vez más. La energía maldita que fluía por su cuerpo se duplicó instantáneamente. Sus manos con garras se levantaron ante él, cruzando en una X. El momento siguiente, cortó hacia afuera con ambos brazos simultáneamente. 2 inmensas cuchillas de pura energía maldita atravesaron el aire. Corriendo directamente hacia la bestia en No. 27. Capítulo 71. La navaja y los 14 demonios. Boom. 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 Las explosiones estallaron una tras otra. Algunos vinieron de la bestia en No. 27 golpeando su puño contra el suelo, mientras que otros fueron causados por las cuchilladas de Joren golpeando su cuerpo al mismo tiempo. Heridas profundas se extendieron por la enorme parte superior del cuerpo de la bestia en No. 27, casi destrozándola por completo. Casi, pero no del todo. Como resultado, las partes dañadas de su cuerpo comenzaron a regenerarse a una velocidad visible a simple vista. Al mismo tiempo, los proyectiles aura se dispararon hacia Joren desde detrás del número 27 como proyectiles antiaéreos. Razor sostenía su mano izquierda levantada, esferas de aura formándose continuamente en la punta de sus dedos. Mientras tanto, el pulgar y el dedo medio de su mano derecha se juntaron repetidamente, lanzando cada proyectil recién formado hacia Joren con asombrosa precisión. ¡Bam! Cuando la bestia en número 27 se regeneró, Joren aterrizó pesadamente sobre su cuerpo con un pie, cayendo en cuclillas, extendió su propia sombra por la parte superior del cuerpo de la bestia en. Su mano con garras se apoderó de la oscuridad y se retorció violentamente. La sombra giratoria arrastró la cabeza de la bestia, Nen con ella hizo que estallara. En el instante en que la cabeza del número 27 explotó, los músculos de las piernas de Joren se hincharon. Energía maldita brotó por la parte inferior de su cuerpo. Empujó los restos de la bestia Nen al suelo con una poderosa patada, mientras simultáneamente se lanzaba hacia Razor como una bala de cañón. En cuanto a los proyectiles de aura que vuelan hacia él, cada uno de ellos golpeó la cortina de sombras que Joren había formado después de aplastar la cabeza del número 27. La cortina se retorció entre sus manos. Una esfera de aura tras otra fue atrapada por la distorsión y desviada en diferentes direcciones. Mientras balanceaba la cortina de sombras, Joren cerró constantemente la distancia entre él y Razor. El siguiente instante, garra encontró puño. Joren y Razor entraron en combate cuerpo a cuerpo. En ese mismo momento, los cuerpos de las bestias Nen dispersas de Razor desaparecieron. El aura que rodeaba a Razor aumentó dramáticamente. ¡Van! ¡Van! ¡Van!
Cada uno de los ataques de Joren fue bloqueado por las densas y altamente refinadas defensas Nen de Razor. Incluso la cortina de sombras que Joren levantó no infligió ningún daño significativo. Las esferas de aura parecían capaces de formarse en cualquier parte del cuerpo de Razor. Cada golpe de garra y cada oscilación de la cortina de sombras era interceptado por un proyectil recién formado que explotaba a quemarropa. En comparación con el dominio de la emisión de Razor, una habilidad como Little Flower parecía casi ridículamente burda. En medio de una implacable cadena de explosiones, los dos intercambiaron ataques y defensas a una velocidad cegadora. Los piratas que miraban desde la distancia ya se habían quedado atónitos sin palabras. Ya ni siquiera podían seguir la batalla con los ojos. Todo lo que podían oír era el trueno interminable de golpes y explosiones. ¿Realmente estábamos luchando contra un monstruo como ese antes? El corpulento pirata tragó saliva nervioso. El hecho de que sigamos vivos significa que él se estaba conteniendo. ¿Tan fuerte? Sí. Ese tipo es aterrador. Absolutamente aterrador. El suelo antes de la arena abandonada había sido destrozado en un área amplia. Cráter tras cráter habían sido abiertos por proyectiles de aura, mientras que profundas marcas de cortes marcaban la tierra en todas direcciones. Ninguno de los combatientes mostró intención de detenerse. En cambio, una vez que la batalla pasó al combate cuerpo a cuerpo, se volvieron aún más feroces. Como si la pelea realmente no terminara hasta que uno de ellos muriera. Entonces, de repente, un rayo negro estalló alrededor del siguiente corte de Joren. Flash negro. La navaja de esfera de aura que se había formado para bloquear el ataque no detonó a tiempo. Potenciado por Black Flash, la garra de Joren lo atravesó antes de que pudiera explotar. La barra continuó hacia adelante y golpeó a Razor. Sangre rociada por el aire. Razor frunció el ceño e inmediatamente conjuró a otra bestia Nen frente a él para obstruir a Joren mientras se retiraba para recuperar la distancia. Pero en el instante siguiente, la bestia Nen fue destrozada. Otro corte le siguió directamente detrás. Razor esquivó de costado. Por primera vez, la verdadera cautela surgió en su corazón. Sin embargo, Joren ya se había cerrado de nuevo. Luego, sin previo aviso, los perros divinos blancos y negros fueron expulsados del cuerpo de Joren al mismo tiempo. La mano con garras que Joren había balanceado volvió a la normalidad. ¡Bam! Razor ya había perdido la oportunidad de evadirse. Aunque la garra ya no lo acuchilló, la fuerza restante del ataque de Joren aún lo destrozó. Joren chasqueó la lengua. La duración de 5 minutos de la fusión de sombras había terminado. Sin embargo, después de aterrizar el primer destello negro, ya había entrado en la zona. Aunque la repentina disolución de la fusión interrumpió brevemente su enfoque, todavía estaba en un estado en el que producir otro destello negro era mucho más fácil. Joren soltó su mano izquierda, agarró su propia sombra y se la volvió a meter en el cuerpo. La sombra desapareció en él antes de reaparecer bajo sus pies. Los perros divinos blancos y negros que habían sido expulsados de su cuerpo inmediatamente volvieron a hundirse en la oscuridad. Pero ese retraso momentáneo fue suficiente para que Razor saliera del edificio cercano por el que se había estrellado. El segundo destello negro de Joren se había visto afectado por varios factores diferentes y no había infligido suficiente daño. Rodó los hombros. Su condición solo estaba mejorando, y no tenía intención de terminar la pelea aquí. Con un solo paso, aceleró una vez más y cargó hacia Razor. Proyectiles de aura se dirigieron hacia él primero como rayos de luz. La técnica de Razor tenía cierto parecido con la ametralladora doble de Franklin. Sin embargo, mientras Razor disparaba continuamente balas de aura con las yemas de sus dedos, Joren notó que otra bestia Nen aparecía detrás de él. Todavía era el número 27. Esta versión, sin embargo, parecía completamente diferente. Anteriormente, el número 27 había sido un bruto enorme y musculoso tan voluminoso que era casi un poco repugnante. El nuevo No 27 se parecía mucho más a Razor. Entre sus manos, una densa masa de aura comenzó a acumularse rápidamente. Pero en lugar de expandirse, el aura estaba siendo comprimida en un grado extremo. Razor se paró directamente frente a la bestia Nen. Cuando Joren evadió el bombardeo y entró en un cierto rango, Razor dejó de disparar y adoptó una postura de combate cuerpo a cuerpo. ¡Bam! Su enfrentamiento comenzó instantáneamente.
Pero un segundo antes de la colisión, Nue emergió de la sombra de Joren y cargó hacia la bestia en No. 27, su cuerpo envuelto en un rayo. El cambio repentino hizo que los ojos de Razor se agudizaran. Sin embargo, no hizo ningún intento por detener a Nue. En cambio, permitió que el Shikigami cargara hacia el número 27 mientras bloqueaba el golpe de Joren con su otro brazo. Al mismo tiempo, una esfera de aura se formó directamente en la palma de Razor y disparó hacia la cara de Joren como un cañón láser. Joren se hundió bruscamente por las rodillas, bajando el cuerpo. Un rayo negro estalló alrededor de su puño una vez más mientras lo conducía hacia el abdomen de Razor. Antes de que el golpe pudiera aterrizar, las explosiones fueron lo primero. ¡Boom! ¡Boom! Joren sintió que dos poderosas fuerzas lo golpeaban simultáneamente, una por detrás y otra por delante, aplastándolo entre ellas. Razor, mientras tanto, fue empujado varios pasos hacia atrás por la explosión. Al darse la vuelta, lanzó un fuerte puñetazo en la cabeza de Nue justo antes de que pudiera morder a la bestia en el número 27. La fuerza explosiva de Razor desvió a Nue del rumbo. Al mismo tiempo, Joren se liberó de las ondas de choque opuestas creadas por las dos detonaciones. Por un momento, los dos bandos volvieron a aparecer igualados. Pero Joren ya había aterrizado su tercer destello negro. En el instante en que desapareció la aplastante presión, Joren, completamente inmerso en la batalla, cargó hacia Razor mientras Nue volaba una vez más. Nue fue un paso más lento esta vez. Y esta vez, su objetivo no era Razor ni Nembeas no. 27. Fue el propio Joren. Capítulo 72. Pero perderías. El repentino giro de los acontecimientos no le trajo alegría a Razor. En cambio, su expresión se volvió aún más seria. Desde que Joren se había fusionado con los perros divinos, Razor se había dado cuenta de una cosa. Simplemente no podía seguir el ritmo de la velocidad de Joren. Contra los implacables ataques de Joren, la única opción que le quedaba era defenderse detonando esferas de aura a quemarropa. Pero esas explosiones fueron un arma de doble filo. Atacaron a Joren, sí, pero también amenazaron al propio Razor. Cada detonación requería que distribuyera su aura con un control increíble para evitar lastimarse. El resultado fue una enorme pérdida de sus reservas de aura. Mientras tanto, Razor no pudo detectar el menor indicio de agotamiento en el rostro de Joren. Por el contrario, desde que Joren había lanzado ese puñetazo envuelto en un rayo negro, su condición parecía haber mejorado. Es un maldito monstruo. Ahora que el pájaro envuelto en relámpagos no lo estaba atacando ni a él ni a la bestia en el número 27, solo quedaba una posibilidad. Joren tenía la intención de fusionarse con el pájaro, tal como lo había hecho con los dos perros divinos. Habiendo llegado a esa conclusión, Razor contó en silencio en su cabeza. El ataque del número 27 estaba casi completamente cargado. Mientras pudiera bloquear este próximo golpe de Joren, entonces el que perdería sin duda sería Joren. Con ese pensamiento, Razor recogió aura en su mano izquierda. Una esfera de aura mucho más grande floreció antes de lanzarla al aire. La mejor defensa fue ofensiva. Y la mejor ofensiva, del tipo que no dejaba espacio para evadir a un oponente, era un remate. Saldaría el partido con este único ataque. No importa si Joren podría sobrevivir o no. El perdedor sería Joren. En este punto de la batalla, Razor estaba convencido de que ya había asegurado una posición inmejorable. La predicción de Razor era correcta. Nue se estrelló contra Joren e instantáneamente se fusionó con su cuerpo. Comprimir sombras en esferas era simplemente una forma conveniente de transportarlas. Unir directamente una sombra a su cuerpo también podría lograr la fusión. Eso era exactamente lo que Joren y Nue estaban haciendo ahora. Una vez que se usó una sombra fusionada, se necesitaron 24 horas antes de que pudiera fusionarse nuevamente. El propio Joren, sin embargo, no estaba sujeto a tal restricción. El único límite era cuánto podía soportar su cuerpo. En el instante en que no entró en él, Joren sintió la transformación. Arcos de relámpagos crujieron alrededor de su cuerpo. El momento en que dio un solo paso, su velocidad explotó a un nivel completamente nuevo. Los ojos de Razor se entrecerraron. Su objetivo previsto cambió instantáneamente. Se dio cuenta con alarma de que, a la velocidad actual de Joren y a la distancia que lo separaba, las probabilidades de que su pico golpeara a Joren habían caído por debajo del 30%.
Si no era probable que golpeara, entonces era mejor apuntar deliberadamente a otra parte desde el principio. ¡Boom! La esfera de aura, lanzada por la púa de Razor, golpeó el suelo entre ellos incluso más rápido que la carga de Joren. Estalló una explosión masiva. Se convirtió en el muro que separaba a Joren de Razor. Razor quería retrasarlo, y Joren lo entendió perfectamente. Entonces, en lugar de evitar la explosión, aceleró aún más fuerte y cargó directamente contra ella sin la menor vacilación. En el instante en que Razor completó el pico, ya había comenzado a retirarse. La esfera de aura del número 27 estaba a unos momentos de completarse. Una vez que el humo se despejó, todo lo que necesitaba hacer era liberar ese ataque. Y la victoria sería suya. La razón por la que el ataque requirió tanta preparación fue doble. Primero, se fijó en el aura del objetivo. En segundo lugar, incorporó un efecto espacial. En otras palabras, la bestia instantánea en No. 27 terminó de condensar la esfera del aura, se convirtió en un ataque que se había bloqueado por completo en Joren. Todo lo que Razor tenía que hacer era golpearlo. Golpearía sin falta. Pero antes de que la mano de Razor pudiera siquiera tocar la esfera de aura completa, una figura envuelta en un relámpago crepitante estalló a través de la explosión y apareció a su lado primero. Relámpagos azules y relámpagos negros estallaron simultáneamente alrededor del puño maltrecho de Joren. ¡Boom! Esta vez, Razor no pudo esquivarlo. El puñetazo de Joren lo golpeó de lleno, lanzándolo hacia atrás como un proyectil explosivo antes de estrellarlo directamente contra la arena abandonada. Joren se detuvo donde Razor había estado parado momentos antes. Su respiración era algo pesada, no por agotamiento, sino por las heridas que había sufrido mientras se abría paso a través de la explosión. Su ropa estaba hecha jirones. Muy poca de la piel expuesta de su cuerpo quedó ilesa. Se parecía menos a un ser humano que a un demonio que se arrastraba fuera del infierno. Sin embargo, sus ojos brillaban más radiantes que nunca. En el momento en que su puñetazo aterrizó, su mirada se dirigió hacia la bestia en el número 27. Sus manos formaron inmediatamente el signo de la mano que se usa para convocar a los ciervos redondos. Majestuosas astas emergieron lentamente de la alargada sombra que se extendía por el suelo. Pero en lugar de tocar ciervos redondos de inmediato, Joren condensó un rayo en su palma y lo disparó hacia la esfera de aura completamente cargada que flotaba entre las manos de la bestia en el 97. Sintió peligro por ese ataque. La bestia en el número 27 ni siquiera tuvo tiempo de esquivar. El rayo se transformó en una lanza, perforando tanto a la bestia en como a la esfera del aura de un solo golpe. Al instante siguiente, la esfera aura desestabilizada explotó violentamente. Roundseer dio un paso adelante antes de que la explosión alcanzara a Joren, protegiéndolo con su enorme cuerpo. Cuando el polvo finalmente se asentó, Joren emergió de detrás de las gruesas patas delanteras del ciervo redondo después de colocarle una mano. La bestia Nen se había ido. Solo quedaba un enorme cráter. Tos, tos. Un ataque de tos resonó desde la distancia. Razor salió lentamente de la arena en ruinas. Su condición estaba lejos de ser buena. La sangre goteaba de la comisura de su boca. Una mano le agarró el costado. Los ojos que normalmente estaban medio cerrados se habían abierto por completo mientras miraba a Joren. En el momento en que vio a Joren mirándolo con la clara intención de seguir luchando, Razor sintió que su cuero cabelludo se adormecía. Levantó apresuradamente una mano. Basta. Tú ganas. Detente, me rindo. Dejaremos Soufravi. Joren se detuvo. Los relámpagos continuaron crepitando alrededor de su cuerpo. Habiendo aterrizado su cuarto destello negro, todavía estaba dentro de la zona. Su mente estaba tan intensamente concentrada que, al escuchar las palabras de Razor, se quedó en blanco por un breve momento antes de recordar. No había rencor personal entre ellos. La batalla ya había producido un ganador. No había necesidad de continuar. Aún así, ser incapaz de seguir luchando lo dejó con un rastro de arrepentimiento. Aún así, esta batalla con Razor había sido mucho más emocionante que la pelea que había tenido con Ubojin poco después de llegar a este mundo. Porque esta vez, había podido dedicarse por completo al combate. Había luchado exactamente como quería, probando cada idea que se le ocurría. Y Razor era más fuerte que Ubojin.
a través de sus batallas con la compañía fantasma, y ahora esta lucha contra Razor, Joren finalmente había adquirido una comprensión clara de dónde se encontraba su fuerza en el mundo de Unter. Cuando llegó por primera vez, había desconfiado un poco de la compañía fantasma. Pero después de luchar realmente contra ellos, no eran tan abrumadoras como él había imaginado. En comparación con los oponentes que había encontrado en el mundo del Jujutsu, los miembros de la compañía fantasma con los que había luchado eran, en el mejor de los casos, equivalentes al grado 1 especial, y la mayoría de ellos solo alcanzaban el grado 1. Razor, por otro lado, estaba aproximadamente al mismo nivel que Ryu y Shigori. Un verdadero grado especial. Incluso sus estilos de combate tenían ciertas similitudes. Noe se separó voluntariamente del cuerpo de Joren. En cuanto al propio Joren, él no pudo evitar pensar, si la versión de sí mismo parado aquí ahora hubiera sido la que llegó por primera vez a este mundo. Él nunca habría elegido evitar el conflicto. Habría exorcizado a todos y cada uno de los miembros de la compañía fantasma que atacaron en la casa de subastas en ese mismo momento. Capítulo 73. Ganaría. Ciervo Redondo tomó la iniciativa y caminó hacia Razor. Tócalo. Te ayudará con tus lesiones, dijo Joren, notando la advertencia escrita en todo el rostro de Razor. Razor dudó un momento antes de decidir no evitarlo. En cambio, dio un paso al frente y extendió la mano para tocar Round the Air. En el instante en que su mano hizo contacto, los efectos de la técnica maldita inversa fluyeron a través de Round the Air hasta el cuerpo de Razor. Las heridas internas que Joren había infligido con su destello negro sanaron rápidamente bajo el poder restaurador de la energía positiva. Los ojos de Razor se abrieron. Originalmente tenía la intención de usar la carta designada Aliento de Ángel para curarse a sí mismo. Entonces, ¿solo pareces maltratado? En realidad no estás herido en absoluto. Así es, admitió Joren. Ese era el verdadero terror de un hechicero de Jujutsu capaz de usar la técnica maldita inversa. A menos que un oponente pudiera matar a un hechicero así de un solo golpe decisivo, incluso los órganos destruidos o las extremidades amputadas podían restaurarse en momentos mediante la técnica maldita inversa. Por supuesto, la curación consumía energía maldita al doble de la velocidad normal. Los hechiceros ordinarios simplemente no podían soportar ese tipo de gasto indefinidamente. Después de que Ciervo Redondo terminó de curar a Razor, Joren lo devolvió a su sombra. Mantener a los ciervos redondos convocados continuamente también consumía una tremenda cantidad de energía maldita. Incluso alguien con las enormes reservas de Joren aún manejaba su energía maldita con cuidado. Al ver que la batalla realmente había terminado, los piratas en la distancia se acercaron con cautela. Eres fuerte, admitió Razor sin reservas. Eres el usuario nen más fuerte que he encontrado en Isla de la Codicia. Y tú también eres fuerte, respondió Joren con la misma honestidad. Especialmente después de ver a la bestia en el número 27. Eso destrozó por completo la impresión previa de Razor de Joren. Supuso que el número 13 era el Razor fusión de mayor número que podía producir. Además, la esfera de aura no. 27 que había estado cargando entre sus manos había representado una inmensa amenaza. Si Razor realmente hubiera logrado disparar ese ataque, ni siquiera Joren podía decir con certeza quién habría ganado. Pero tus fusiones de bestias Nen pueden alcanzar números aún mayores, ¿no? Preguntó Joren con curiosidad. Razor asintió. Ellos pueden. Pero crear fusiones de mayor número requiere mucho más aura y concentración. Además, un número más alto no significa necesariamente una habilidad más fuerte o útil. Como alguien que también dependía de criaturas invocadas en la batalla, Joren estuvo completamente de acuerdo. La mayor efectividad provino del uso de la habilidad correcta en el momento correcto. Así como finalmente había elegido fusionarse con Noe en lugar de con Gran Serpiente. La movilidad de Noe le había permitido atravesar la explosión y alcanzar Razor a tiempo. Si se hubiera fusionado con la Gran Serpiente, las habilidades resultantes simplemente no habrían logrado eso. Todavía tienes algunos trucos que no usaste, ¿verdad? Preguntó Razor. Y esas sombras que usabas para defenderte, sus capacidades defensivas son increíbles. Ya podía decir que el núcleo de las habilidades de Joren giraba en torno a las sombras. Sí, admitió Joren. Todavía no había usado Max Elefante.
Tampoco había revelado su mayor carta de triunfo. La espada divergente de 8 mangos si la divine General Mahoraga. Bastante justo. Razor no presionó más al sujeto. Una pérdida fue una pérdida. Incluso si peleaban de nuevo, sospechaba que aún terminaría perdiendo. En cambio, hizo la pregunta que le había estado molestando todo el tiempo. Entonces, ¿cuál era tu verdadero objetivo? A estas alturas, Razor ya lo había descubierto. Joren había notado algo, por eso lo había desafiado deliberadamente. Lo que Razor no podía entender era cómo había expuesto el hecho de que no era solo un NPC. Joren sonrió débilmente. Sé que eres uno de los creadores del juego. Vine a buscarte por 2 razones. Primero, porque eres lo suficientemente fuerte. Quería usarte para medir mis límites actuales. Segundo, quería saber si Isla de la Codicia tiene un nuevo juego plus después de que alguien lo borre. Razor dudó. Eso es difícil de responder. No era que no quisiera decírselo a Joren. El problema era, él no lo sabía. Aunque Greed Island había existido durante 12 años, nadie la había despejado con éxito. Discutir una segunda partida antes de que alguien hubiera terminado la primera era bastante prematuro. ¿A qué te refieres? Los ojos de Joren se iluminaron. Quizás había esperanza después de todo. Honestamente, tampoco lo sé. Razor se encogió de hombros. Si realmente quieres la respuesta, espera un momento. Lo averiguaré por ti. Considéralo tu recompensa por derrotarme. Trato. Joren descubrió que apreciaba a Razor aún más. Sin perder un segundo más, Razor invocó su libro y usó la carta mágica Contacto para comunicarse con otro de los creadores del juego. List. ¿Realmente me contactaste primero? La voz curiosa de List se escuchó de inmediato. ¿Qué es? ¿Alguien finalmente despejó el evento pirata? Lo hicieron, respondió Razor. Pero en lugar de pedir la recompensa del evento, quieren saber si Greed Island tiene un nuevo Game Plus. Lo hace. Dune no ha estado inactivo exactamente todos estos años. Hemos estado esperando a que alguien despeje el juego para que pueda comenzar la segunda partida. Cuando lo haga, la dificultad aumentará y estará disponible un conjunto completamente nuevo de cartas designadas. List respondió sin dudarlo. Eso es todo lo que necesitaba. Razor se preparó de inmediato para finalizar la comunicación. Espera. ¿Alguien realmente ha estado tan cerca de despejar el juego? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de personas son? Una pregunta tras otra se derramó. No estoy seguro de si serán ellos quienes lo aclaren, respondió Razor. Pero, parecen una persona bastante decente. A pesar de haber perdido, Razor parecía estar sorprendentemente de buen humor. Después de terminar la llamada, se volvió hacia Joren. Si tu plan era apresurarte a jugar una segunda partida para obtener más cartas, me temo que no funcionará. Hay una segunda partida. Pero será mucho más difícil. Ya veo, Joren suspiró. Si él personalmente podía sacar cartas del juego no era particularmente importante. Pero le había prometido a Biscuit ciertas cartas. Esos, tenía la intención de entregarlos. En cuanto a Gon y Killua, eso no era algo de lo que tuviera que preocuparse. Nos iremos de Soufravi ahora, dijo Razor saludando con la mano. Pero si puedes obtener la tarjeta que buscas, dependerá completamente de tus propios esfuerzos. Con eso, Razor se preparó para irse con los piratas. Su deber aquí había terminado. Todo lo que quedaba era esperar a que alguien despejara el juego antes de asumir su próximo papel como nuevo jefe del juego de acuerdo con el diseño del juego. Aparte de supervisar las cartas mágicas de transporte del juego, eso era más o menos de lo único de lo que era responsable. Bueno, de vez en cuando también tenía que lidiar con intrusos ajenos al juego. Aunque había pasado mucho tiempo desde que aparecieran forasteros en la isla. Entendido. Joren le devolvió el saludo. Los dos habían pasado de enemigos al respeto mutuo. Ninguno de los dos sintió ningún deseo de conocer mejor al otro. Sabiendo que el otro era un oponente poderoso digno de pelear con todo lo que tenía. Eso fue más que suficiente. Oh, una cosa más, Joren. Justo antes de entrar en la arena abandonada, Razor se dio la vuelta de repente, con los ojos normalmente entrecerrados fijos firmemente en Joren. La próxima vez, peleemos fuera del juego. Y la próxima vez, seré yo quien se ría por última vez.
Joren se peinó el pelo revuelto por el viento con una mano. Entonces, con radiante confianza, replicó: «Cállate, ¿crees que perdería? Esta pelea fue lo más cerca que estarás de vencerme en toda tu vida. Entonces, yo ganaría». Capítulo 74. Hoja de relámpago. Joren no se había olvidado de reclamar una parcela de playa, pero antes de hacerlo, necesitaba ponerse en contacto con Biscuit y los demás. Los tres pronto llegaron a su ubicación a través de Accompany. Juntos, los cuatro encontraron al NPC Claven Soufravi y lo llevaron al faro que los piratas habían ocupado previamente. A medida que el sol de la mañana salía por el horizonte, su luz bañaba el faro y el NPC que estaba a su lado, transformando la escena en un impresionante panorama costero. Esa vista era la tarjeta designada. Parcela de playa. En el instante en que Joren obtuvo la tarjeta, usó clone para crear 2 copias adicionales, lo que llevó inmediatamente la tarjeta a su límite máximo. Entregó las copias directamente a Gon y Killua. Biscuit, por su parte, tenía poco interés en la tarjeta. Las únicas cartas designadas que realmente le importaban eran las relacionadas con las piedras preciosas. Después, sus vidas parecieron volver a su ritmo habitual de entrenamiento. La gente que Joren tenía estacionada cerca del área de salida nunca le envió la información que estaba esperando. Incluso Kurapika, fuera del juego, no pudo descubrir ningún rastro adicional de la compañía fantasma. Era como si la compañía hubiera desaparecido por completo. Pero ¿podría ser eso realmente cierto? Joren no lo creía. Si la compañía fantasma simplemente podía ignorar al hombre que había matado a 5 de sus miembros, entonces solo podía decir que se habían vuelto absurdamente cobardes. Aún así, dado que se negaron a mostrarse, Joren dedicó toda su atención al entrenamiento. Cerca de fines de diciembre, Gon sugirió que Killua tomara el examen de cazador. Joren decidió acompañarlo. El examen fue demasiado fácil para cualquiera de ellos. Salieron de Great Island durante varios días a principios de enero y obtuvieron sin esfuerzo sus licencias de cazadores. Joren encontró toda la experiencia algo decepcionante. Ni siquiera había podido presenciar al legendario Tompa en el trabajo. Por el momento, una licencia de cazador no era especialmente útil para Joren. Además de otorgar acceso a ciertas ubicaciones restringidas, la mayoría de sus beneficios simplemente se podían comprar con dinero, y el dinero era algo de lo que Joren actualmente carecía. Kurapika había tomado el control de la organización mafiosa de Senji. Sin embargo, él mismo no había sido el centro de atención. En la superficie, el calvo Senji seguía siendo el que dirigía todo. En realidad, la mayoría de las ganancias de la mafia ahora fluían a las manos de Kurapika. Una parte significativa de esas ganancias también se convirtió en dividendos anuales para Joren. Su simple inversión había comenzado a dar sus frutos mucho más rápido de lo esperado. Con la compañía fantasma todavía por ningún lado, el desarrollo de Joren de sus propias habilidades comenzó a acercarse gradualmente al techo. Incluso el crecimiento de su aura se estancó en alrededor de 23.000. Así que Joren volvió a centrar su atención en la técnica de las 10 sombras. Ya había domado ciervos redondos. El siguiente Shikigami fue buey penetrante. Después de ponerse en óptimas condiciones, Joren convocó al buey penetrante a un indómito en las afueras de Masadora. Con las inmensas reservas de energía malditas de Joren alimentando su manifestación, el Shikigami emergió aún más grande que el elefante máximo que había convocado previamente. El buey penetrante se parecía a un enorme toro de lidia. Su pelaje de tono negro, combinado con una marca en la frente, le dio una apariencia inmediatamente intimidante. Sus cuernos curvos eran afilados como navajas, mientras que los músculos alrededor de sus cuartos delanteros se abultaban explosivamente. Mientras raspaba sus pezuñas contra el suelo y fijaba sus ojos rojos sangre en Joren, sintió un escalofrío correr por su cuerpo, haciendo que cada cabello se le pusiera de punta. Luego, buey penetrante soltó un bramido bajo y reprimido, y acusado. Fue extremadamente rápido. Pero Joren, que se había preparado de antemano, fue aún más rápido. En el momento en que buey penetrante comenzó su carga, completó su fusión con Nue. Un rayo se extendió por su cuerpo. En un instante, su velocidad aumentó a un nivel casi increíble. La carga de buey penetrante no logró tocarlo en absoluto. Simplemente destrozó la imagen residual que Joren había dejado atrás. Mirando desde la distancia, los ojos de Killua brillaban intensamente.
Como transmutador, su habilidad en desarrollo implicaba transformar su aura en electricidad. Sin embargo, aún tenía que decidir exactamente cómo quería aplicarlo. El uso de los rayos por parte de Joren ahora le dio varias ideas. Tan rápido. Gon ya había desarrollado el hábito de mantener a Gyo en sus ojos, lo que le permitía apenas seguir los movimientos de Joren. Pero solo con sus ojos. Si realmente intentaba moverse a esa velocidad, estaba seguro de que su cuerpo no podría seguir el ritmo. Todavía no es lo suficientemente rápido, dijo Killua en cambio. Ya se le había ocurrido una idea, una forma de volverse aún más rápido. Quedaba por ver si realmente funcionaría. Biscuit miró a Killua, una luz peculiar brillando a través de sus ojos. Ella no dijo nada. A lo lejos, Joren ya se había dado la vuelta después de evadir la carga de buey penetrante. Un rayo se acumuló entre sus manos, produciendo un sonido como miles de pájaros chillando a la vez. Luego se lanzó hacia adelante de nuevo, cargando por detrás hacia buey penetrante mientras luchaba por detener su impulso. Buey penetrante poseía un método de ataque extremadamente sencillo. Uno carga en línea recta. Sin embargo, la potencia de esa carga aumentaba continuamente con la distancia recorrida. Hubo una broma en línea de que si alguien colocaba un buey perforador en una cinta de correr y le permitía acumular impulso para siempre, eventualmente podría generar suficiente poder para destruir todo el universo. Por supuesto, eso fue solo un meme. Hubo un reclamo similar en el mundo de los cazadores. Si Finks hubiera girado continuamente su brazo desde el momento en que aprendió Nen por primera vez, luego de más de 10 años, un solo golpe del ciclotrón destripador podría desatar suficiente fuerza para destruir un planeta. Pero tal cosa era obviamente imposible. Primero, Joren nunca le daría a buey penetrante suficiente distancia para desarrollar tanta velocidad. En segundo lugar, una distancia de carga excesivamente larga también le daría tiempo más que suficiente para evadir. Desde el principio, buey penetrante no tuvo ninguna posibilidad de acumular suficiente poder durante esta batalla. Pero el hecho de que buey penetrante no pudiera golpearlo no significaba que Joren pudiera domarlo con éxito. Todavía había un problema importante. Tenía que derrotarlo. Es posible que buey penetrante no posea la técnica maldita inversa de ciervo redondo, que le permitía curarse continuamente a sí mismo, pero sus defensas eran lo suficientemente poderosas como para resistir el retroceso creado por sus propias cargas cada vez mayores. La clave de esta batalla fue simple. Joren tuvo que romper esa defensa. Comprimió la energía maldita con aspecto de relámpago hasta su límite absoluto dentro de su mano, formando una hoja de alta densidad de electricidad azul. Luego, usando la velocidad extrema de su cuerpo, realizaba una estocada penetrante. Esta técnica lo será, hoja de relámpago. Poseía no solo un tremendo poder de penetración y desgarro, sino también un poderoso efecto paralizante. Joren lo había desarrollado basándose en el Chidori de Kakashi de Naruto. Lo que originalmente había querido imitar era en realidad la técnica maldita de Hajime Kashimo. Sin embargo, los ataques ordinarios de Kashimo eran poco más que devastadoras explosiones eléctricas, mientras que su técnica definitiva requería que sacrificara su vida. Así que Joren solo intentó reproducir el aspecto más útil de las habilidades de Kashimo, dejando una carga eléctrica positiva en un objetivo a través del contacto físico, luego desatando rayos cargados negativamente que garantizarían su impacto. Desafortunadamente, separar las cargas positivas y negativas, y hacer que la carga positiva permanezca unida a un objetivo, estaba lejos de ser simple. Incluso después de un entrenamiento persistente, Joren solo había comprendido lo básico y aún no podía aplicarlo en el combate real. Después de todo, solo podía usar la sombra de Nue durante 5 minutos al día. Eso restringió severamente su capacidad para desarrollar energía maldita con aspecto de relámpago. Sin embargo, desarrollar Lightning Blade había sido mucho más fácil. Su comprensión de la naturaleza fundamental de la energía maldita ya era lo suficientemente profunda. Al combinar una explosión explosiva de energía maldita con su control excepcionalmente preciso, creó Lightning Blade sin mucha dificultad. Y ahora, era el momento de probar los resultados. Capítulo 75. La domesticación completa. Boom. Lightning Blade golpeó a buey penetrante, y un rayo estalló en un instante, casi perforando un agujero directamente a través del Shikigami.
Desde la distancia, parecía que el ataque de Joren había atravesado limpiamente el abdomen de Wei Penetrante después de haberse dado la vuelta de su carga detenida. La electricidad brotó de su espalda. La batalla parecía haber terminado. Parecía que Joren había ganado. Pero en el instante siguiente, Wei Penetrante levantó repentinamente sus patas delanteras y soltó un rugido atronador. En lugar de pisotear a Joren, giró la cabeza y, cuando sus patas delanteras se estrellaron contra el suelo sin golpearlo, sus enormes cuernos curvos se estrellaron contra él. Cualquiera de los dos cuernos solos era más grande que Joren. Mientras conducían hacia él, fue como ser embestidos por un camión pesado equipado con lanzas gigantes en lugar de un parachoques. Wei Penetrante era simplemente demasiado enorme. En el momento en que se levantó y torció su cuerpo, Joren ya se estaba retirando a toda velocidad. Aún así, seguía siendo demasiado lento. Había asumido que Wei Penetrante se basaba únicamente en cargos en línea recta. No esperaba que fuera tan mortal en combate cuerpo a cuerpo. Justo antes de que esos enormes cuernos pudieran atravesarlo, Nue se separó del cuerpo de Joren y agarró ambos cuernos con sus garras. Liberada de las habituales restricciones de energía malditas de Joren, Nue no era tan gigantesca como la versión del tamaño de un edificio convocada por su cuna, pero seguía siendo tan grande como una villa. Aunque era notablemente más pequeño que Wei Penetrante, era más que lo suficientemente grande como para detener una carga a quemarropa. Mientras tanto, mientras Nue bloqueaba el impacto, Joren de repente se agachó y extendió la mano hacia la sombra proyectada por un pequeño trozo de escombros bajo la luz del sol. Una gran cantidad de aura se derramó en la sombra. La pequeña sombra se expandió explosivamente en un instante. Cuando Joren levantó la mano, arrancó la sombra del suelo y la arrojó al cielo. Al mismo tiempo, sus manos formaron otro signo. Un tronco largo y enormes colmillos aparecieron dentro de la sombra aerotransportada. Max Elefante. ¡Boom! El enorme elefante emergió de la sombra. Esta vez, no era la versión de 5 metros que Joren había restringido deliberadamente antes. Era mucho más grande. Incluso más grande que un elefante africano, un verdadero gigante cuyo peso se acercaba claramente a las 30 toneladas. Wei Penetrante acababa de sacudirse las garras de Nue. Antes de que sus 4 patas pudieran generar fuerza, Max Elefante se estrelló directamente sobre su espalda. Un grito miserable resonó por la llanura. Las piernas de Wei Penetrante se doblaron bajo el peso aterrador, aplastándolo contra el suelo. En el mismo momento, Nue desapareció de nuevo a la sombra de Joren. En cambio, el perro divino fusionado. Totalidad saltó y se fusionó directamente con el cuerpo de Joren. Él levantó la mano. Sus largos dedos se transformaron rápidamente, convirtiéndose en garras afiladas y aterradoras. Al instante siguiente, desapareció. Cuando reapareció, ambas garras ya habían golpeado a un Wei Penetrante. Sin embargo, ni siquiera las garras capaces de atravesar las defensas de un espíritu maldito de grado especial podían penetrar profundamente en la piel penetrante del buey. Afortunadamente, Joren atacó a una velocidad asombrosa. Cada golpe aterrizó con precisión milimétrica. El daño acumulado se profundizó gradualmente, abriéndose paso hasta perforar el cuerpo de Wei. Wei Penetrante luchó desesperadamente por levantarse. Pero Max Elefante aún lo inmovilizaba bajo su inmenso peso. Todo lo que podía hacer era soltar fuelles furiosos y poco dispuestos del suelo. Se había ido la bestia imparable que había emergido por primera vez de las sombras. Ahora parecía un búfalo en la sabana africana rodeado por una manada de leones, capaz solo de gritar impotente. Las heridas en las garras continuaron cortando más profundamente. Finalmente, el cuerpo de Wei Penetrante ya no pudo soportar más. Lentamente comenzó a hundirse en la sombra negra debajo de ella. Joren dejó de atacar de inmediato. Cuando un Shikigami regresaba voluntariamente a las sombras, significaba que el ritual de domesticación estaba completo. Wei Penetrante lo había reconocido como su amo. Perro divino. La totalidad se separó de Joren una vez más, dividiéndose nuevamente en los perros divinos blancos y negros. La pareja felizmente dio vueltas a su alrededor, moviendo la cola como si celebrara su victoria. Max Elefante también levantó su trompa y soltó una trompeta triunfante. Aunque era un poco ruidoso. Como no quería que permaneciera afuera por más tiempo, Joren despidió a Max Elefante y siguió a Wei Penetrante de regreso a las sombras. Solo entonces se acercaron Biscuit, Gonik y Yua.
¿Cuál es exactamente tu habilidad? Preguntó Biscuit, completamente desconcertado. Ella nunca había visto nada igual. Se sentía como si Joren hubiera tropezado con el nido de algún fenómeno en post-mortem y se hubiera llevado a todas las bestias nen nacidas de él. Sin embargo, ninguna de esas bestias le obedeció hasta después de haber sido derrotadas. Más importante aún, todos parecían residir dentro de su sombra. ¿Podría ser esta la verdadera habilidad especializada de Joren? Técnica de sombras, respondió Joren con una sonrisa. Se ha transmitido a través de mi familia durante más de 1000 años. ¿Eh? Biscuit lo miró sorprendido. Porque, no sonaba como si estuviera bromeando. Entonces, ¿eres del B5? Concluyó con confianza. Esta vez, fue Joren quien se sorprendió. Exteriormente, sin embargo, no traicionó nada. Él simplemente sonrió, sin confirmar ni negar su suposición. ¿Quieres ver qué tan fuertes son mis Shikigami? Preguntó, volviéndose hacia Gon y Killua. ¿Los perros divinos? Preguntó Killua, que ya parecía reacio. ¿Qué más? Lucharé contra los conejos, declaró Gon. ¿No es el sapo? Preguntó Joren. Gon sacudió la cabeza con tanta fuerza que parecía un tambor sonajero. Nah. No quiero volver a adelgazar. Una sonrisa traviesa se extendió por el rostro de Joren. Eso no depende de ti. Pero el que se abalanzó no fue el sapo. Era el perro divino blanco. En el instante en que derribó a Gon al suelo, su enorme lengua inmediatamente comenzó a lamerle la cara. Bru. ¿Crees que solo el sapo puede atacar con la lengua? Mira esta mierda, la habilidad lamida del perro divino. En poco tiempo, una risa alegre resonó en todo el campo. Gon y el perro divino blanco rodaban juntos por la hierba. Killua observó con evidente disgusto. Al mismo tiempo, hizo un firme gesto de no hacia el perro divino negro, que parecía ansioso por unirse. Joren, ¿qué planeas hacer a continuación? Killua eligió sabiamente distraerlo con una conversación. El perro divino negro soltó un gemido decepcionado. Aún así, obedientemente se sentó al lado de Joren. Joren apoyó casualmente una mano en su cabeza. Sesguerra ya debería haberse puesto en contacto contigo. Ahora solo le falta una parcela de playa. ¿Has decidido por cuánto lo vas a vender? Killua suspiró impotente. De hecho, queríamos el derecho a sacar las cartas del juego nosotros mismos. Pero después de firmar el contrato, el dinero es realmente nuestra única opción. Además, tú fuiste quien recibió la tarjeta, así que el precio final es tu llamada. Joren asintió. Entonces 5.000 millones de Henry. Tomaré 2.000 millones. Ustedes tres reciben 1.000 millones cada uno. ¿De verdad crees que Sesguerra estará de acuerdo? Preguntó Biscuit con escepticismo. Sin embargo, el brillo en sus ojos lo hizo obvio, la idea de 1.000 millones de Henry ya la había conquistado. ¿Te preocupa que elija algún método que no sea comprarlo? Joren sonrió con confianza. Siempre y cuando no sea un idiota, él no lo hará. Justo cuando estaban hablando, una figura envuelta en la luz de una carta mágica descendió del cielo. Cuando la luz se desvaneció, la persona que salió no era otra que Sesguerra. Miró a su alrededor a todos los que lo miraban fijamente y se rascó la mejilla confundido. ¿Por qué todos me miran? ¿Vine en un mal momento? No, respondió Joren con una sonrisa. Llegaste exactamente en el momento adecuado.